me cambio de curul, guía. Sí, Buen día. sí. ¿Cómo extrañas el curul, maestro? Sí, hombre, el parlamento y el parlamento, la discusión, el debate, ya sabes que pues es la vocación de uno. Sí. Y en esta ocasión vamos a platicar. Mira, les traje mi internet de niño. Sí. Este era mi internet de niño, este era mi Google. ¿Cómo de se niño. llamaba? ¿Cómo se llama? El nuevo tesoro de la juventud. Sí. Este es lo que yo cuando tenía 7, 8, 9 años leía para investigar, para hacer tareas y para saciar mi curiosidad en mi niñez. El nuevo tesoro de la juventud. Yo te aseguro, Miguel, que aquí en Nuevo Laredo y en todo el país, de cada 10 casas, seguramente una al menos Tenía este tiene libro, tenía estos. Este es el libro, son 20 tomos del nuevo tesoro de la juventud. ¿Quién lo Y editaba? Jackson Grolier es la editorial. Grolier siempre. Y pues obviamente nuestros papás lo compraban. ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo muy bien. En que lo daban abono, Que los vendían en abonos. en ¿te acuerdas? abono. Sí, en abonos, Ramiro, en abonos, claro. sí. Y mi papá compraba y la Salvat y todo. Y todavía los conservo. La Salvat. Sí. La otra, ¿cuál era? La enciclopedia británica, Sí, la ¿te acuerdas que era de la Y la Trillas. Y la La trilla, trilla. exactamente, eran los que teníamos. Y en esos años, en los años 70, 80, pues no había internet y ahí, pues buscábamos todas las tareas y todo. Y hoy, Miguel Ángel, es el Día Mundial de la Radio, el día de hoy. Desde el año 2012, la ONU decretó que los días como hoy, febrero 13, es el Día Mundial de la Radio. Y busqué en mi internet de niño, que es pues los inventores de la radiotelegrafía. Y de eso quiero hablar, porque en ese tiempo pues nos encargaban tarea de ver quién inventó la radio. Fíjate, Y te voy a radio- interrumpir porque me gustó mucho el cuestionamiento que te hizo, no sé si fue Gaetanos o Sí. Gerardo, donde explicaste, porque Sí. muchos decimos el radio. A ver, ayer lo platiqué Sí, en muy el bien, espacio muy que bien. tengo con Gaetanos. Es la A ver, radio, hay ¿no? 4 Es la radio. concepciones ¿Es la radio? de la radio. La radio, pues es femenino, ¿va? Porque el radio tiene 4 acepciones, Ajá. 4 cosas. Hay radio que es el aparato transmisor. Sí, Ajá. es una unidad de medida. Exactamente. El otro también es un elemento de la tabla periódica, Sí, que aquí lo aprendimos. el radio. Así es. Que el radio, que es es muy es Radiactivo. un elemento muy radiactivo, Sí. muy radiactivo. Y que y es más radiactivo que el uranio, Miguel. Así o sea, es. Y el otro el radio es el hueso más grande que tenemos en el antebrazo. Sí. Los médicos les enseñan en la clase de anatomía humana que este hueso que tenemos en el llama radio. antebrazo Es una parte de la se llama circunferencia también, ¿no? radio. Y luego la última es la circunferencia, que es el segmento que une el centro a cualquier lado. Sí. En geometría. Ajá. Fíjate, tiene 4 acepciones el radio. Pero lo que estamos ahorita hablando y de lo que estamos aquí es la radio. ¿Qué dice la Real Academia Española De de la la radio? radio? Dice que es el conjunto de procedimientos o instalaciones destinados a tener una emisión de voz. Bueno, entonces, es una infraestructura que genera contenidos y tiene una señal. Y es bien interesante la historia de la radio, este espacio que nos gusta bastante y que Miguel nos da la oportunidad aquí de tener para comentar. Porque la historia de la radio, pues es la historia de la humanidad. Es una historia que empezó en el siglo XIX, que no hubiera empezado, o sea, es una combinación de inventores, por ejemplo, Volta, que fue el que hizo la pila voltaica. Sí. De ahí empezó, ¿eh? Por eso se llama a la unidad de medida Exactamente. voltios. Ahí empezó. Y luego empezó el telégrafo. Marconi. Y entonces, Marconi, guía, fue el que hizo la primera transmisión ya de voz. A él se le reconoce como el inventor de la radio, a Ajá. Marconi. Y era italiano, el Marconi. Entonces, realmente empieza con el telégrafo. Y el que le da sentido al telégrafo, porque eran soniditos, Punto raya, esta es la punto S, raya, sí. exactamente, era Morse, por eso el código Morse. Por Él eso fue el llama que le dio el sentido y empezó la comunicación. Pero después, personajes como Fleming, pero no el Fleming de la medicina. Ese es Alexander, ¿no? Exactamente. Y otro personaje también, Henderson, de acá canadiense, ellos empezaron a ver
que junto con Hertz, que es otro, las ondas se las llaman ondas hertzianas, hertzianas. entre ellos tres se dieron cuenta que podían tener comunicación sin cables. Sí. Y entonces el que acumula toda esa estrategia es Marconi y hace la primera transmisión en 1906. Entonces, este canadiense Henderson es el primero que transmite, y transmite de Massachusetts, Miguel, en 1906, en la Navidad de 1906, y lo primero que pasa, pues, es una versión de Richard Wagner, la música de él, y también lee un paisaje de la Biblia, del libro de Lucas. Fue lo primero que se transmitió en 1906, a finales de año de 1906. Y aquí en México llegó la primera transmisión hace exactamente 101 años. En 1921, aquí en Monterrey, se instaló la primera estación de radio. Y lo que pasaban, te va a encantar, Miguel, había en el programa un tenor, 2 pianistas y un declamador. Así empezó la radio. Así empezó la primera transmisión aquí en México, ¿no? Entonces, es una historia fantástica. Y aquí en este libro del Nuevo Tesoro de la Juventud, pues aquí viene, los inventores de la radiotelegrafía. Fíjense cómo aquí hablaba de James Clerk Maxwell, físico escocés, es el creador de la teoría electromagnética de la luz y la ley de la distribución de velocidades, y con ello preparó considerablemente el terreno a Enrique Hertz, y este es considerado como uno de los grandes espíritus investigadores del siglo pasado. ¿Cómo los apellidos van dando nombre a esto, no? Claro. Por ejemplo, la unidad de medida para los condensadores electrónicos, por ejemplo, que llaman condensadores, se miden en faradios. Sí. O microfaradios, o megafaradios, como tú le quieras llamar. Pero faradio viene de la palabra de faradio, que fue el Aquí está, Miguel. El inglés Miguel Faraday. Sí. Y luego expresó firmemente su incredulidad acerca de tal acción, y en 1835, en ocasión de una memoria sobre su forma perfeccionada de batería voltaica, hizo notar que la corriente eléctrica se propaga como si existiesen partículas de electricidad. Ahí está. Sí, Faraday, por eso se llama faradio. Exacto. Pero hay un efecto que se llama, los carros no te puede dañar un rayo, no te puede dañar si estás dentro de tu auto, y no está ahí el carro, obviamente, por el efecto Faraday. Es decir, el rayo llega y se va alrededor de la estructura del carro, pero no penetra donde hay un vacío con aire. O sin aire. Ahí no se transmite la electricidad. ¿Qué cosa, no? Por eso se llama el efecto Faraday, que es lo que hacía Tesla, ¿no? Sí. Él sabía que no le iban a dañar esos rayos que salían. Exactamente. Y Tesla, qué bueno que lo citas, pues, por eso es el guía, porque sabe todo. Tesla es otro de los que aportaron precisamente junto con Hertz, y la gente se le olvida ese nombre, como otro ruso, Miguel, que hay un monumento de él en Leningrado, a la memoria del físico ruso Alexander Popov. También fue como Hertz, ¿eh? O sea, él también hizo las investigaciones para el tema de la transmisión de las ondas hertzianas. Por cierto, Tesla muere cuando estaba desarrollando un secreto, según él, de cómo transmitir energía eléctrica a todos los hogares, como si fuera la radio, con una antena y sin cables, sin alambre y sin nada. Y ahí fue donde misteriosamente se muere. Tomás Alva Edison, que algunos de ellos después trabajaban en el laboratorio. Edison le pirateó muchas patentes a Tesla y a todo, al que se dejaba. Miguel, hicieron 100, 200, 300 patentes cada uno de ellos. Y estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. O sea, un poquito antes de la Primera Guerra Mundial, que todo esto sirvió pues para las comunicaciones que se hicieron en esos enfrentamientos bélicos, ¿verdad? Porque ya cambió el mundo gracias a estos personajes. Aquí está Enrique Hertz, que consiguió demostrar en 1886 que las vibraciones eléctricas se propagan en forma de ondas electromagnéticas, y puso de relieve la íntima relación entre los fenómenos electromagnéticos y los ópticos, lo que decías. Y aquí está Marconi, que llevó a la práctica las ideas y elementos básicos que se tenían en el campo de la radiotelegrafía hasta lograr un éxito completo con la retransmisión de mensajes a través del océano. Así es. Entonces, aquí está esta historia de Marconi,
historia de los que crearon esto que nos permite tener comunicación con miles, con millones de personas, que es la radio, Miguel. Imagínate, Por eso, ¿no? La comunicación, por ejemplo, el Titanic pidiendo auxilio se hizo por el telégrafo. ¿te acuerdas? 1912 abril, Sí. fue cuando se hundió el Titanic. Y así lo hicieron con el Con telégrafo. un telégrafo, ¿no? Exactamente. En Yo me 1900. acuerdo que todavía nosotros en secundaria nos obligaban a leer el código Morse, ¿no? Y te obligaban Todo a que hicieras sí. recaditos Sí, con como telégrafo. código Morse. Tantas ¿Por qué? palabras. Porque mira, el código Morse se hace a base de puntos y rayas, ¿no? Así es. Un punto de pip, una raya de Sí. pip más largo, ¿no? Ahorita les damos un ejemplo de cómo se oye el telégrafo, porque hay muchas generaciones que no conocieron eso. Exactamente. Dice que el primer recibo de luz que le llegó a Tomás Alva Edison se lo llevó el Pollo Medina, tú, Miguel. Sí. El Fernando, saludos al Fernando. Qué bueno. Te quiere llevar con Fernando Medina, ¿eh? Sí. Oye, aquí están en el libro 9, Miguel, para los que tienen el Nuevo Tesoro de la Juventud. Ya lo busqué en Google, en mi Google del Nuevo Tesoro. Está los inventores del telégrafo y del teléfono. Está en la página 80, Miguel, del libro 7 del Nuevo Tesoro de la Juventud. Y pues aquí viene, dice, un operador envió un telegrama por medio del sistema telegráfico ya anticuado que inventó el estadounidense Samuel Finley Breese Morse. Él fue el que hizo, ¿no? Que básicamente el telégrafo eléctrico pues es el que nos da esa posibilidad de tener una comunicación con alambres, ¿no? Y luego ya después pues se fue inalámbrica, pero fue el inicio de la telefonía celular y de la radio que estamos ahora viendo, ¿no? Graham Bell fue el del... Sí. Alejandro Graham Bell, por eso pues es el teléfono. Hoy. Ese es el... Sí. Es una pipi, y todavía se usa, ¿no? Exactamente. La telemetría más o menos usa el mismo tipo de sonidos, ¿no? Sí, exactamente. Y en 1876 Alejandro Graham Bell pues da a conocer su invención del teléfono, Miguel, que pues fue también ahí en esa época, ¿no? Y luego Pavlov desde mucho tiempo antes logró transmitir las primeras imágenes a una pantalla, a un tubo. Exactamente. ¿Te acuerdas? El efecto Pavlov también tiene mucha relación con la psicología. Exactamente, Pavlov. sí. Él hizo un experimento de cómo... Con los animalitos, sí, con los exactamente. perros, ¿no? Cuando les ponían un bistec o Un algo bistec. y empezaban Sí. empezaba a hacerse agua en la boca, porque, sí. Porque era un ¿sabes qué aprendimos ahí, Miguel? Reflejo condicionado. Sí, así es. Ese reflejo Sí. condicionado que era ante una situación, pues te pasa algo que refleja automáticamente el cuerpo Sí. y que te dice es momento de saciar el hambre, pero eso fue Pavlov. Sí, exacto. Pavlov Pues también, todo ¿no? está aquí en los libros, Miguel. No, Y por eso, bueno. Ojalá y regresáramos todos a los Sí, libros, ¿no? aquí está, Electrónicos, eso es lo que en internet Sí, o en papel sí, o como sí. sea, pero regresar a los Así libros. es. Qué Pues interesante, Ramiro, que te acordaste de la radio. Sí, y hoy que es el Día Mundial de la Radio. Y le digo a usted, la radio es el método más económico y eficaz de comunicación. Así Pues es. vamos a la